Buenas tardes, bienvenidas todas y todos. El día de hoy nos toca hablar sobre un gran filósofo norteamericano llamado John Dewey. John Dewey, sin duda alguna, marcó toda una era en el campo de la educación y sin duda alguna también nos da un puntapié inicial en los estudios del pensamiento crítico, sobre todo atendiendo a la gran pregunta que se hace él: ¿cómo piensan los abogados? Si ustedes no tienen ningún inconveniente, vamos a empezar a compartir algunas láminas de este autor para que podamos darle un seguimiento a su pensamiento, vida y obra. Déjenme acomodar aquí algunas. Acá está. Ok. Aquí está. Muy bien. Bueno, les decía, este es un filósofo más que un abogado, pero sin duda alguna tuvo una gran influencia en el mundo jurídico. Fue uno de los grandes hombres que influyó, o de las grandes personas que influyó a autores como el juez Oliver Wendell Holmes, padre del pragmatismo norteamericano y del realismo jurídico norteamericano. Bien, vamos a empezar. Yo les diría que, déjenme comenzar con esta lámina. La educación, voy a hablar sobre todo del aspecto principal con el que John Dewey se conoce, que es el punto de vista de la educación. Él es un gran pedagogo, sin duda alguna. Es un hombre que se dedica a el pensamiento de la educación del siglo XX. Pero antes de hablar de esto, pues hay que decir qué es lo que tenía John Dewey o a qué se enfrentó. John Dewey se enfrentó a un pensamiento clásico, filosófico, que era el pensamiento de Aristóteles. Y Aristóteles asume, déjenme poner esta lámina más grande acá, a ver si se puede ver. Bueno, Aristóteles decía que la educación partía de la antropología misma, de la antropología misma del ser humano, de la naturaleza misma del ser humano. De hecho, él dice que todo ser humano es un ser que por naturaleza tiende a conocer. Las primeras líneas de la metafísica de Aristóteles es: el ser humano tiende por naturaleza a conocer. Y esta idea, dice Aristóteles en la metafísica, al principio de la metafísica dice: todo hombre tiene por naturaleza conocer. Y de entre todos los sentidos, el que prefiere para conocer es la vista. Y de hecho, el mismo maestro de Aristóteles decía que la palabra antropos tiene una etimología en los términos anathrei a o pope, que quiere decir el que examina lo que ha visto. Aristóteles, ya les decía que en la metafísica, en la primera parte, que empieza en el número 980, porque van siguiendo la numeración de un autor que se llama Estéfano, o Morbeke. Morbeke también va numerando el texto. Aristóteles dice al principio que el ser humano tiende por naturaleza a conocer y prefiere entre todo la vista. En su texto sobre la memoria afirma: se ha dado el conocimiento cuando se ha contemplado. Entonces, para Aristóteles, el conocimiento se da, y también para Platón, el conocimiento humano se da a partir de la vista, a partir de la visión, a partir del contemplar. De ahí, de hecho, viene la palabra teoría. La palabra teoría viene del griego thea, que significa visión, y orao significa la contemplación de lo que se ve, o el ver con una contemplación.
Para Aristóteles, que es el pensamiento que predomina en la época de John Dewey, pues nuestra mente es una tabula rasa y solamente a partir de la experiencia que tenemos con los sentidos podemos ver en nuestra mente lo que entendemos que viene del exterior. Esta idea constituye la empresa intelectual del mundo occidental. Toda nuestra educación, incluso en nuestros días, tiene que ver con este modelo aristotélico de la teoría y del conocimiento. Es ¿cómo se iba a decir? Es el típico, siéntese y escuche y aprenda, ¿no? Que es la idea que viene del mundo medieval propiamente, en el que la gente se tenía que sentar, eran vigilados por las profesoras y los profesores, y el maestro, así como está en esta lámina medieval, estaba al fondo leyendo el texto en voz alta y los demás leyéndolo al unísono con el profesor. John Dewey dice, esta educación tradicional es un fracaso, pero lo dice un hombre que vivió a mediados del siglo XIX y prácticamente vivió casi 100 años, vivió 97 años. No, 93 años, perdón. Vivió 93 años. Es un personaje que conoció el final del siglo XIX y dio un lugar importante a la educación casi en el siglo XX. ¿Quién era John Dewey? Estudió en la Universidad Johns Hopkins, donde fue influenciado por las ideas de Hegel. Él, les decía, no era un abogado, pero sí estudió Derecho. Estudió con un personaje importante, era un neohegeliano llamado George S. Morris, y obtuvo en 1884 el grado de doctor al hacer una tesis sobre la psicología de Kant, es decir, sobre cómo Kant piensa o cómo se da el modelo, o sea, cómo para Kant nuestra mente funciona y razona. Pero fíjense qué interesante título, porque Kant es un filósofo que escribió un texto que se llama La crítica de la razón pura. Y la diferencia entre la filosofía y la psicología es que la filosofía es experimental, digo, la psicología es experimental. Entonces lo que hizo John Dewey fue analizar desde la psicología lo que era posible observar en los elementos filosóficos de Immanuel Kant en su crítica a la razón pura. Esta es una forma innovadora, es como querer ver desde la psicología lo que la filosofía puede aportar. John Dewey acompañó a Morris a la Universidad de Michigan y lo sucedió allí en la cátedra de la dirección del Departamento de Filosofía. Ustedes me dirán, bueno, si es tan malo Aristóteles, ¿por qué lo seguimos utilizando y por qué seguimos leyéndolo? Bueno, vamos a ver cuál era la gran crítica. John Dewey propone una educación progresista, una educación que precisamente, fíjense, a ver qué le suena a esto. Dice que la educación tradicional, la de siéntese y escuche, fomenta la competitividad, así como lo que dicen los de la cuarta transformación, genera conocimientos de tipo memorístico, es meramente formal y está basada en el autoritarismo. Es decir, siéntese y escuchen. Y van a repetir lo mismo que yo les he estado diciendo. Y sobre todo en muchas escuelas de derecho, así es. Yo solía escuchar algunas veces a algunos profesores amigos míos, que luego fueron amigos míos, primero fueron profesores, luego fueron mis amigos, pero la verdad, luego decían cada cosa, que uno dice, ¿cómo se atrevieron a contratar a estas personas? No debieron de haber hecho esto. Pero bueno, ya luego en un diálogo más adelante, tuve la posibilidad de platicar con ellos y creo que fue una cosa muy importante. Eh, eh, ¿Qué pasa con John Dewey? Dice,
vamos a hacer una educación, o deberíamos tener una educación donde puede haber iniciativa activa de los estudiantes. Es algo así como educación activa. Yo no sé si aquí alguien haya tomado educación activa o haya estado en una escuela de educación activa o un modelo de educación Montessori. Ahorita vamos a platicar un poco de esto. Busca una educación mucho más práctica y participativa. Perdón. Eh, Incluso llega a hablar de una educación democrática en la que las y los estudiantes puedan pedirle a la profesora o al profesor que mejor aborden ciertos temas en vez de otros sobre algunos asuntos. Es decir, John Dewey es un pionero de una educación más participativa. Yo no sé si ustedes lo saben, pero John Dewey fue el creador, el creador de las escuelas secundarias. Antes, no ponga esa cara, Jesús, ya él inventó la secundaria. Antes, qué barbaridad. Bueno, es que fíjense, les voy a explicar por qué, y ustedes van a ver por qué tiene mucho sentido esto. John Dewey propone que la educación sea más activa. Yo no sé si ustedes se acuerden de cuando estaban estudiando en la secundaria, llevaban ya laboratorios de química, de biología, ¿no? E incluso el de física. Tenían que ir, algunos llegaron a hacerlo, y yo la verdad estuve en una secundaria donde nada más alcanzaba para ver una rana y éramos 60 estudiantes en un grupo, entonces podía un grupo de 5 o 6 compañeros abrir una rana y ver cómo funciona, y los demás nos platicaban cómo había sido eso, o la abrían ellos y los demás nada más veíamos qué había pasado con la pobre rana. Bueno, pero esto es muy importante, porque el laboratorio de biología es precisamente tener una interacción con lo que se estudia, ¿no? Ver a los animales, nos daban nuestros microscopios, nos daban los objetivos, teníamos que meter alguna cosa que tuviéramos que ver por el microscopio, ¿no? Era una educación muy innovadora. Luego nos ponían a clasificar hojas e incluso a hacer dibujos de las hojas o de lo que veíamos por el microscopio. En el laboratorio de química, pues los profesores o las profesoras nos ponían a ver los experimentos de reacciones químicas. Bueno, esta era una idea de John Dewey. Dicen, vas que explicárselo a alguien que lo vea y lo practique y lo viva. También, yo no sé si a ustedes les tocó llegar a ir a hacer excursiones a los museos para que vieran esas excursiones que luego teníamos. Yo creo que las viví más en la primaria que en la secundaria, pero era ir a los museos, era, por ejemplo, ir al zoológico, a ver a los animales, ver cómo se clasificaban, cómo eran los hábitats de los animales. Bueno, esto lo inventa John Dewey. Es decir, una educación en la que los estudiantes tuvieran una vida más activa y en una interacción con el mundo y la naturaleza. Entonces, esto puede explicar muy bien por qué John Dewey andaba en la búsqueda de una educación más activa, más que siéntese y escuche y aprenda lo que se pueda, ¿no? Esto es precisamente lo que buscaba John Dewey. De hecho, dice, la enseñanza debe ser por la acción. La educación es la vida, la escuela es la sociedad. La educación es la vida. Ahora sí, como decían algunos, ¿de dónde viene esa frase de la escuela de la vida? Es un término que utilizaba John Dewey. La enseñanza es por acción y tienes que aprenderla en la vida. Y entonces ya sabrán ustedes para dónde vamos en el mundo jurídico. Para John Dewey, el verdadero estudiante de leyes practicaba las leyes, debía de practicar la ley, debía practicar estar en tribunales, acompañar a las abogadas, a los abogados, a ver cómo litigaban, estar con ellos en ese campo de aprendizaje. En ese momento se llamaba tirocinio.
tirocinio, la práctica de ser asistente de las abogadas y los abogados. Hoy se les llama pasantía, ser pasante en un despacho, pero fíjense que la diferencia entre un pasante, hacer pasantía y el tirocinio, es que en el tirocinio el estudiante no es pasante, es un discípulo. Es un discípulo que se subordina al aprendizaje del maestro, ¿no? Bueno, John Dewey escribe varios libros muy importantes, sobre todo libros. Escribe también muchos ensayos. Vamos a hablar de algunos ensayos que no llegaron a ser libros, pero son muy importantes para nosotros. En los años, entre los años 20 y 35, probablemente son los libros más importantes. La reconstrucción de la filosofía, donde precisamente John Dewey dice la filosofía ha sido muy especulativa y necesitamos una filosofía mucho más práctica y aterrizada. Por eso, imagínense ustedes el título, Psicología de la psicología del pensamiento kantiano. O sea, la filosofía tenía que volverse ya científica, ¿no? Luego, Experiencia y Educación, 1925, donde habla sobre lo que hemos estado platicando ahorita, La busca de la certeza, 1930. Este es un libro precisamente en el que, por la experiencia, uno tiene que encontrar la verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad y la certeza. John Dewey en todas estas obras, bueno, y finalmente el arte como experiencia. John Dewey en todas estas obras mantiene una constante. La conducta humana se desarrolla en el entorno, en el ambiente en el que uno está, como si fuera una matriz biológica, pero también es una matriz cultural, producto de la interacción social. Ir a los museos es aprender arte, ir a los talleres es aprender los oficios, estar en los hospitales para los estudiantes de medicina es aprender medicina, o para los y las abogadas estar en estas, estar en las salas de juicio orales, acompañando a las abogadas y a los abogados en los asuntos. Esa es la forma en que uno debe aprender. John Dewey publicó en 1910 un ensayo titulado ¿Cómo pensamos? Y de hecho se volvió un libro con el paso del tiempo, How We Think. Es un libro que fue muy bien recibido en su época, y en el verano de 1922, cuando estaba entre la reconstrucción de la filosofía y la experiencia de educación, estaba en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, y ahí da una serie de conferencias, y las conferencias son algunos problemas en la lógica y la ética del derecho, ¿no? Y esto, mucha gente que lo oyó, como Nathan Isaacs, que era un pedagogo, ingeniero, pero luego se dedicó a la pedagogía. Nathan Isaacs escribió un texto que se llamó ¿Cómo piensan los abogados? Así como Dewey había escrito ¿Cómo pensamos?, Dewey da unas conferencias que dicen algunos problemas en la lógica y la ética del derecho. Y eso lleva a algunos que lo escuchan a redactar un texto inspirado en su libro de 1922, ¿Cómo pensamos?, en cómo piensan los abogados. Como verán ustedes, Dewey utilizaba mucho todavía el saber filosófico para explorar el conocimiento jurídico. Y ahí precisamente, cuando habla de los problemas en la lógica y en la ética del derecho, dice, claro, la lógica nos ayuda, al igual que la ética, a atender y a observar problemas del derecho. Pero no es la lógica ni la ética la que debe de resolver los problemas del derecho. Por eso son problemas en ese sentido. Después de ver el impacto que tiene en otros autores que utilizan su texto de cómo pensamos, como el de Nathan Isaacs, en cómo piensan los abogados, Dewey escribe un texto que va a buscar esa explicación de cómo piensan los abogados. Y escribe en 1924 Método Lógico y Derecho, Logical Method and Law, donde busca, y aquí como lo dice,
la existencia de un método lógico jurídico para razonar, ¿no? ¿Qué lo concluye? Concluye que en el caso del derecho, las normas generales y los principios hipotéticos de trabajo debían estar constantemente probándose y por consiguiente debían redefinirse y revalorizarse en cada nueva situación concreta por parte del operador de la ley. Es decir, fíjense, esto es una cosa muy interesante, porque para John Dewey, el pensamiento no es lógico, pero la lógica nos ayuda a describir y a formalizar lo que el pensamiento jurídico está atendiendo en una situación concreta, ¿no? Pero como él mismo dice, los principios hipotéticos trabajan constantemente en probarse, que es lo que hace la lógica, nos ayuda a probar esos principios en este caso. Pero luego se tienen que redefinir y revalorizarse con cada nueva situación. Es decir, la lógica ayuda a justificar y analizar el resultado del pensamiento jurídico en un caso concreto. Fíjense, en un caso concreto. Pero luego, en otro nuevo caso, la lógica tendría que también justificar y definir esa situación nueva. Es decir, no hay una lógica única en todos los asuntos jurídicos, sino que cada asunto tiene su propia lógica. Y esto es un gran descubrimiento que hace John Dewey, que además va a influir en autores como Robert Alexy y Hart y otros pensadores más. Perdón. Perdón ustedes, pero es que es esta extraña alergia que tengo. Bueno. De hecho, insta a los tribunales a confiar en una lógica experimental. Fíjense, no en una lógica especulativa al alto vacío, sino una lógica experimental en la que los principios generales surgen como manifestaciones de formas genéricas útiles para tratar casos concretos. O sea, esta es una idea que luego Hart y Ronald Dworkin van a abordar. Sobre todo Ronald Dworkin y luego Robert Alexy, los principios deben de regir esos comportamientos. Pero recuerden ustedes que Dewey es un autor del siglo XIX y siglo XX. Conoce a los realistas jurídicos norteamericanos. No conoce ni a Alexy ni a Ronald Dworkin, sino que tiene una gran amistad con Oliver Wendell Holmes. Y estaba de acuerdo con Holmes en que no existe una especie de lógica jurídica en la que los términos de relacionarse entre sí, independientemente de las consecuencias de su aplicación a los asuntos concretos, de la realidad, sea efectivo. Para John Dewey, la lógica es una herramienta auxiliar y el pensamiento jurídico está orientado por principios que hay que ver cómo se van adecuando. Pero los principios no se quedan estáticos, sino que cada parte dinámica tiene que irse dando. Y de hecho, esto tiene que ver mucho con la idea de que en Estados Unidos la educación jurídica es casuística, ¿no? Para esta época de la vida, Dewey sabe que un señor llamado Christopher Columbus Langdale está iniciando los estudios, está enseñando en las universidades, en concreto en la Universidad de Harvard, la enseñanza del derecho por el método del caso, por el método de estudio del caso, que consiste en analizar caso por caso, circunstancia tras circunstancia, cuál es el objetivo de por qué una jueza o un juez resuelve el asunto de una forma en un caso y otro en otro caso. Teniendo los mismos principios, por qué se mueve el principio de una forma o de otra, tiene que ver con la casuística. Y ahí es a lo que se refiere John Dewey. Hay que ver cada caso, hay que ir viendo cómo se van presentando en la realidad cada una de estas circunstancias
para efectivamente que vayan cobrando este gran valor. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o alguien que tenga algún comentario. A mí me gustaría saber si alguien estuvo en una escuela activa. Oscar Delgadillo, levantóse la mano, le escuchamos. Así es, buenas noches a todos. Bueno, nada más comentar de la educación de los estudiantes de Derecho en Estados Unidos. Efectivamente es casuístico, es más por casos prácticos, pero también algo importante que ellos hacen es estudian a los jueces, estudian cuál es su idea de pensamiento o qué educación fue la que tuvieron para así saber más o menos en qué giro va a ir su sentencia, de qué lado va a ir la sentencia que van a emitir. Nada más eso, doctor. Muchas gracias, Oscar. Fíjate que es cierto lo que estás diciendo. Es muy cierto lo que estás diciendo. Incluso hay despachos que cuando saben qué jueza o qué juez está llevando el asunto, mandan a los pasantes a ver qué sentencias ha tenido esa jueza o ese juez en asuntos análogos parecidos a que llevan. Y a partir de eso, tienen un perfil psicológico de la jueza o el juez. Saben, más que lo que diría la teoría del derecho, es cómo han interpretado esas personas el derecho. Esto es muy interesante porque no es tanto entender qué diría la ciencia del derecho en abstracto, sino la psicología del razonamiento jurídico. La psicología del razonamiento jurídico. Eh, esto es muy importante, porque ahí vemos casos prácticos del razonamiento jurídico. Y como lo decías, pues es casuística. Y fíjate que a eso todavía le podría agregar que el estudio en la escuela de Derecho, en la época de Christopher Columbus Langdale, es revisar las sentencias de los jueces. Ya solamente hasta los años 1930, hasta la época de 1930, llega Jerome Frank. Ya hablaremos de Jerome Frank, pero más me voy a adelantar en ese tema. Jerome Frank propone no estudiar las sentencias, sino solamente los problemas, que a los estudiantes les den los casos como les llegan a las juezas o los jueces para desarrollar pensamiento crítico y en todo caso ver si lo resuelven igual que las juezas o los jueces o lo resuelven peor o lo resuelven mejor. Ha habido casos, me ha tocado verlos, en que hay personas que han llevado asuntos jurídicos, están dando una clase con método del caso y hay estudiantes que responden fórmulas de solución muy interesantes. Y me ha tocado escuchar a los expositores decir, hombre, eso no se me había ocurrido a mí. Cuando ellos fueron los que resolvieron el asunto en sus empresas, en sus despachos, decían, fíjese que no se me había ocurrido esto que usted está diciendo, pero eso hubiera sido una muy, muy buena solución. Y me ha tocado ver que en los posgrados en Estados Unidos y en México, a gente de este tipo, luego las contratan los despachos, porque es interesante ver cómo desarrollan estas formas de inteligencia. En nuestro país, a los que estudiamos derecho, en vez de darnos casos prácticos, pues nos platican algunos problemitas que llevaron el despacho algunas abogadas y abogados, y por lo general nos llenan de pura teoría, que son teorías inútiles. Nos llenan de teoría de los contratos, teoría de las obligaciones, teoría de los bienes, ¿no? Teoría constitucional, teoría de aquí, de allá, teoría del amparo, cuando en realidad el derecho se aprende, como diría John Dewey, por la experiencia misma, la vida, ¿no? Y llevando los asuntos. Imagínense ustedes a un estudiante de medicina que solamente está estudiando los libros y jamás vio un enfermo. Pues no. Imagínense un estudiante de veterinaria que en su vida haya tenido un perro, un gato en sus manos. Fíjense que me decía una prima que estudió en Estados Unidos en la Universidad de Davis, en California, dice,
La mejor escuela de veterinaria que hay en Estados Unidos está en Davis, California. Y porque le contaba que en aquel entonces mi hija quería estudiar veterinaria. Y me dice, el mejor lugar para estudiar veterinaria es la UNAM. Y le dije, ¿pero por qué? ¿No queda la Davis en Estados Unidos? Bueno, sí, en Estados Unidos, en Davis, tú tienes a un montón de sabios, pero, pero practican ya cosas muy importantes a nivel de posgrado. Pero a nivel de licenciatura les dan mucha teoría porque en Estados Unidos las restricciones con los animales son muy duras. En cambio, en México, mientras que allá en Estados Unidos les dan un canarito o les dan un perro, un gatito, una vez a la carrera, eventualmente, porque les digo, tienen muchas restricciones con los animales, a la UNAM salen a la calle, agarran cualquier perro callejero, tienen perros, gatos, ratas, incluso la fauna de ciudad universitaria le permite a un estudiante de medicina, digo, de medicina veterinaria, practicar de una manera viva todo lo que hace su saber científico, ¿no? Entonces, claro, pues eso es una gran forma de estudiar. Pero, a ver, ¿alguien aquí ha estudiado en una escuela activa, en una escuela Montessori, que nos pudiera platicar su experiencia? ¿Nadie? Ay, todos han estado en escuelas fifís, qué barbaridad. Bueno, ¿alguien conoce a alguien que haya estado en una escuela activa? Es que fíjense que es muy interesante esto, porque a través de lo que alguien me explica en la escuela activa, pues podría ver uno los efectos propiamente de una educación más en el orden de John Dewey. Bueno, vamos a seguir con esta exposición. ¿Cuál es la propuesta metodológica de John Dewey? Por un lado, dice, consideración de alguna experiencia actual y real del niño contra comprobación de la hipótesis por acción o formulación de la hipótesis por solución. Identifíquense, consideración de alguna experiencia actual y real del niño. O sea, que a uno le vaya, que uno lo viva directamente como está. Yo tengo ahorita una hija, mi hija, bueno, tengo, no una hija, mi única hija, la tengo en una notaría. Y me dice que es muy distinto tomar obligaciones que estar en la notaría llevando asuntos directamente. Entonces hay una experiencia actual y real del niño. Fíjense que a los pilotos de avión los tienen en simuladores de vuelo. Y ustedes dicen, bueno, pero eso no es volar. Fíjense que sí, porque aunque el simulador no es real, la experiencia vivida sí lo es. Esto se ha visto en las simulaciones y en los simuladores de vuelo. Los estudiantes van acumulando horas de experiencia. Y a la hora de que se trepan a un avión de veras, ya han asimilado mucha de esta forma de volar por experiencia simulada y solamente van afinando con la experiencia real de ir a volar. Identificación número 2, identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué te pareció? ¿Qué hubiera solucionado? Fíjense que lo que hoy en la mañana estaba en una reunión de profesores de una universidad allá en Toluca y les decía, más que aprender a ser puntual, a tener carácter, más que tener posgrados o idiomas, que es muy importante, pero lo que más se aprecia en una persona, en un trabajo, es que sepa resolver problemas, que sepa resolver problemas. ¿Y cómo sabe resolver problemas? Pues teniéndolos y tratando de resolver, a ver cómo se te ocurre resolver esos problemas. Decía la conductora esta Alarraqui, que trabajaba con Jacobo Zabludovsky, con un periodista muy importante en México. Dice, cuando fui a mi primer trabajo con Zabludovsky, me tocó ir al Vaticano, yo era judía, yo soy judía, dice ella, y me pide que haga una entrevista exclusiva con el nuevo Papa Juan Pablo II. Y dijo, oiga, ¿pero qué hago? Y le dice Zabludovsky, ahí me hablas y me dices cómo lo solucionaste.
Tienes 1 hora para conseguir la entrevista. Estos retos son lo que hace que a alguien se le agilice la mente. La experiencia misma hace que a uno se le agilice la mente, ¿no? Cuando uno tiene que resolver un problema, directamente lo tiene que hacer. Inspección de datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables. Bueno, les decía, John Dewey tiene una fuerte influencia de 2 pragmatistas de su época, que son William James y Charles Sanders Peirce. Él pertenece también a esta escuela del pragmatismo norteamericano. Y esta escuela del pragmatismo norteamericano estuvo muy ligada al juez Oliver Wendell Holmes, junto con Benjamin Cardozo y Jerome Frank, que son miembros del realismo jurídico norteamericano. Es decir, el pragmatismo filosófico se une al realismo jurídico, en el sentido de aprendizaje a través de la praxis, de la práctica. De hecho, John Dewey no formó tanto parte de él, pero Oliver Wendell Holmes, William James y Charles Sanders Peirce tuvieron una cosa que se llamaba el Club de los Metafísicos, que hablar de metafísica era ser antipositivista, o más bien ser positivista era ser antimetafísico. Y Holmes y William James tenían su club de los metafísicos, pero lo tenían como para burlarse de que ellos en realidad eran pragmáticos y realistas. No se andaban con ideas abstractas teóricas, ni ideologías, ni doctrinas. Ellos andaban operando con principios prácticos, pragmáticos. Yo a veces me pregunto, bueno, esta idea de Oliver Wendell Holmes es muy importante. Y John Dewey va en esa línea de la educación, conocer los principios prácticos. Ahora, fíjense que aquí, por ejemplo, voy a hacer una pregunta. Dice el presidente López Obrador que él quiere dar una sucesión, que haya una sucesión con alguna de sus corcholatitas, ¿no? Pero aquí la pregunta, porque dice, aquí lo importante es seguir los principios. Pero, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios? No mentir, no robar. ¿Esos son los principios? ¿Cuáles son los principios de la cuarta transformación? ¿Son principios ideológicos o son principios pragmáticos? Yo no los conozco, la verdad. Yo no sé si lo que ellos digan es eso, no robar, no mentir, ¿no? No sé qué otra cosa puede haber, no ser aspiracionista, no sé qué, yo no conozco cuáles sean esos principios, sinceramente. Pero John Dewey le diría, señor presidente, los principios, si no son prácticos, son metafísica. Esa idea ideológica, ¿no? De primero los pobres, habría que pensar qué significa primero los pobres, ¿no? O no es posible país rico o gobierno rico en un país de pobres. ¿Eso es una máxima o es un principio? ¿No? Eso no es práctico, señor presidente. Necesitamos ricos para que haya derrama económica en los que no son ricos, ¿no? Es un pragmatista, le diría eso al señor presidente. Bueno, ¿qué es el pragmatismo filosófico y qué tiene que ver con el mundo jurídico? Bueno, aquí tienen ustedes. Pragmatismo, dice John Dewey. Puedo reconocer lo verdadero por la práctica, por la utilidad, pero no identificarlo. Fíjense, lo verdadero lo puedo reconocer en la práctica y la utilidad, pero no es igual. O sea, lo que es útil y práctico no es lo verdadero, pero puedo ver la verdad a través de lo práctico y de lo útil. La eficacia de la acción no es la verdad, pero nos deja ver la verdad. Lo interesante es que el medio que utilizamos para ver la verdad es que el pragmatismo y la utilidad son medios, pero no son la verdad. Son medios. Se conoce obrando y se conoce para obrar. Eso es lo que dice John Dewey.
Entonces, como verán ustedes en este contexto, ¿cómo piensan los abogados para John Dewey? Pues piensan a partir de esta experiencia práctica, esta forma y esta visión pragmática. Hay un autor muy importante chino que se llamó Peng Yulan. Peng Yulan. Este joven estudiante chino en 1922, fíjense, en la época en que da esta enseñanza sobre cómo piensan los abogados, sobre cómo pensamos y cómo piensan los abogados, Peng Yulan llega a los Estados Unidos y estudia con John Dewey y hace un ensayo, un paper, que es como si fuera su tesis de graduación, que se llamó ¿Por qué China no desarrolla ciencia? ¿Por qué China no desarrolló la ciencia? De Feng Yulan, ustedes pueden leer en español la breve historia de la filosofía china y si lo piden por Amazon pueden encontrar los trabajos selectos de Feng Yulan. Y ahí pueden ustedes ver y leer ese paper que hizo para John Dewey. Es un texto interesantísimo de Feng Yulan. Bueno, ¿a qué vamos con esto? ¿Qué tiene que ver Feng Yulan con John Dewey? Bueno, pues que John Dewey forma Feng Yulan y además le permite a Feng Yulan explicar por qué China no tiene en 1922 el desarrollo que puede haber tenido Estados Unidos u otro país. Y dice lo siguiente, que a mí me parece que es fascinante y maravilloso. Lo que dice es, para el oriental, lo esencial es la contemplación. Lo esencial es la contemplación. Si yo me siento delante de un lago o estoy viendo un lago, un estanque, puedo ver lo que hay arriba del agua, las hojas, puedo ver a los peces que están en el agua y puedo ver el fondo del lago o del estanque en donde está el agua. Y para que yo tenga un conocimiento de la realidad, dice Feng Yulan, en la filosofía china, no debo meter otra idea y dejar mi contemplación libre. Dice Feng Yulan, Euclides, Aristóteles y Platón, cuando quieren meter puntos, líneas y superficies, sustancias y esencias, para entender las cosas, es igual que si, para el chino eso es igual que meter la mano en el estanque o en el lago y chapotear, ¿no? Y perder la claridad de el agua quieta. Por eso, dice Feng Yulan, China no desarrolla ciencia. ¿Por qué? Porque su filosofía es una filosofía de contemplación, de conocimiento de la realidad, no de transformación de la realidad. Para el chino, lo que decía Marx, esto de no hay que entender la realidad, sino transformarla, es algo que le cuesta mucho trabajo al chino, porque forma parte de su filosofía. ¿Cómo voy a tocar la naturaleza y la realidad misma? Para Marx hay que transformar la realidad, siguiendo a Feuerbach. Pero para el chino no, pues es una barbaridad. Aunque, déjenme decirles que luego es interesante el planteamiento que llega a haber en China. Porque, déjenme platicarles un letrero que llegué yo a ver alguna vez en la Universidad de Shanghái.
decía, en Occidente hay una ciencia y esa ciencia desarrolla una tecnología que da productos y servicios. Y esos productos y servicios solucionan problemas. Pero dice el chino, esos productos que vienen de esa tecnología, de esa ciencia, tal vez no solucionan los problemas como son, sino como la ciencia y la tecnología los entiende y los puede operar. En cambio, dice el chino, y esto es una filosofía de la Universidad de Shanghai, como el chino contempla la realidad, puede vislumbrar qué bien esos servicios verdaderamente satisfacen la necesidad real. Entonces tendría que desarrollar una tecnología que genera esos productos y servicios. Y esa tecnología tendría luego fíjense qué importante, esa tecnología pragmáticamente generada para solucionar los problemas concretos que puedo contemplar, esa tecnología será la base de una ciencia nueva. Esa tecnología será la base de una ciencia nueva. Ahora habrá que ver si China tiene una tecnología nueva, tiene patentes nuevas, tiene tecnologías, pero la gran pregunta que debemos hacernos es si esa tecnología puede generar una ciencia nueva o es una versión diferente de la ciencia que conocemos. Todavía no lo sé, habrá que ver a la distancia si la Universidad de Shanghai tiene un saber que no existe en la cultura occidental. Eso es una cosa que va a determinar el cambio del mundo oriental en el mundo occidental. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Dewey y cómo piensan los abogados? Les diría que para John Dewey, el abogado tiene que pensar a partir de la práctica misma, contemplar los problemas y solucionar el problema de una manera práctica, porque está en un ambiente. Yo creo que algo de Fung Yulan influye en John Dewey. Pero usted es mi pastilla de las 7 de la noche. Y luego como ya son las 8, no me tomo mi pastilla, por eso me la tomo ahorita. Bueno, no sé si hasta aquí quede clara esta idea y esta visión del pragmatismo norteamericano de John Dewey. Y si se dan cuenta, John Dewey propone que los abogados no sean tan teóricos, sino que aprendan de la experiencia misma, de las situaciones prácticas mismas. Esto me parece que es como clave y esencial en el pensamiento del pragmatismo norteamericano de John Dewey. ¿Dónde está el pensamiento crítico aquí? Es repensar la educación en razón de los verdaderos aprendizajes. Replanteo la educación a partir de la experiencia misma. Me doy cuenta que alguien que sale de la carrera y nunca practicó, nunca hizo ejercicios, nunca pasanteó, nunca fue a un tribunal, no le es significativo, como diría Lev Vygotsky, ese psicólogo soviético, dice, para que algo te haga sentido, tiene que ser significativo y tiene que coincidir con tu experiencia vital. Entonces el derecho, les voy a decir, como decía Constable, este pintor, les voy a decir una cosa que él decía y me parece que es muy cierto en este campo. Constable decía que la pintura era una ciencia y que cada pintura era un experimento. Creo que en ese sentido,
John Dewey hubiera estado de acuerdo en decir que el derecho es una ciencia. Y la visión del norteamericano tal vez diría eso, precisamente, que el derecho es una ciencia, en el que cada asunto que llega al tribunal es un experimento. Es un experimento, ¿no? Y creo que lo mencioné cuando hablé de la ciencia política. Cada caso es un experimento y aprendemos experimentalmente a hablar. Esa sería la educación y lo que genera el verdadero modo de pensar de algo. Esto en el sentido de la realidad. Ya luego lo que ustedes podrían decirme es que, pues, la ciencia podría darnos principios, ¿no? Yo no sé quién lo dijo. A mí me parece que no es muy cierto. Dicen, no hay nada más práctico que una buena teoría. Yo, la verdad, me parece que es un cliché. Y yo creo que es un cliché de los teóricos que poco han tenido en la práctica o que están justificando lo que hacen en la práctica. Porque creo que lo que es más interesante, yo personalmente siguiendo esta línea de pensamiento les diría, tal vez las teorías del derecho no se tienen que enseñar al principio de la carrera, tienen que contemplarse en los posgrados porque son construcciones que hicieron expertos a partir de sus experiencias. No se hizo primero la teoría del contrato y luego los contratos aparecieron por inferencia lógica, ¿no? No se hizo una teoría de los bienes y luego se distinguieron bienes fungibles, no fungibles, muebles, inmuebles. Precisamente es a partir de la experiencia que se distinguieron. Llevamos contratos con fungibles y no fungibles, ¿no? Llevamos asuntos con muebles e inmuebles, ¿no? Llevamos contratos de adhesión o contratos de acuerdo voluntario. Entonces, no es que hagamos una teoría y a partir de eso vemos todas las especies, porque de hecho no vemos todas las especies. ¿Por qué? Porque en la práctica solamente se dan algunas cosas, no se da toda una construcción teórica. Entonces yo creo que es una forma muy importante esta que muestra John Dewey y que de algún modo la educación del siglo XX, porque es la educación del siglo XX, la que entra en crisis. Y con crisis me refiero a esa visión crítica en la que es posible pensar que la educación puede ser de otra forma. Y esta educación puede ser de otra forma porque nos damos cuenta que el éxito de un saber y de un conocimiento se da por la experiencia, no tanto por la teoría. Esto es lo que John Dewey marca en este momento histórico. Mañana hablaremos sobre Jerome Frank, este gran contemporáneo, o bueno, gran crítico de Christopher Columbus Blondel y la educación del derecho en la línea de John Dewey. Pero ¿qué es lo que va a criticar Jerome Frank? Lo veremos mañana, ya que revisemos con más calma cómo piensan los abogados en sus formas críticas en los Estados Unidos. Y el viernes vamos a platicar sobre John Rawls y Robert Nozick, dos juristas también muy importantes, hablando críticamente sobre la teoría de la justicia. Entonces, John Dewey, principios del siglo XX, Jerome Frank, realismo jurídico norteamericano, que hace variaciones a John Dewey y a Christopher Columbus. O sea, más bien va a mejorar a John Dewey y a corregir a Christopher Columbus, y luego veremos a Rawls y Nozick, y lo veremos con la voz de otro gran jurista que es Ronald Dworkin. Hasta aquí mi exposición del día de hoy. Les agradezco su paciencia y que me disculpen ustedes por haber empezado un poco tarde, pero no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o comentario que quiera agregar, así como lo que hizo Oscar Delgadillo hace rato, que fue muy, muy educativo para todos, ¿no? ¿Usted cómo lo ve, Cristian Alexis? ¿Qué le ha parecido la sesión?
la verdad muy interesante, le digo, es muy bonito todo eso, pero pues la verdad, ahorita que creo que tengo un examen y la verdad no presté muchísima atención, la verdad. Tengo mañana que presentar un examen así muy importante y la verdad ando aquí en friega estudiando, ¿qué cree? Perdóneme, No, pues perdóneme, pero así ando bien hay atareado aquí prioridades en este también. mundo. ¿De qué es tu examen, si no es indiscreción? Mercadotecnia internacional. Fíjate, yo creo que lo mejor para estudiar eso hubiera sido que los hubieran puesto a comprar y vender cosas en China. Eso hubiera sido muy educativo. Bueno, pues Sí, muy claro. bien. Les agradezco a todos y a todos su generoso tiempo. Nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches a todos y a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.